Bueno, yo les decía primero que les agradezco muchísimo que estén hoy día presentes en este taller y dado que en este taller hay muchas personas que están estudiando administración y no estudiantes de derecho, quiero explicarles cuál es la metodología de la enseñanza clínica del derecho, porque creo que es una metodología de enseñanza que puede ser replicable a todas las carreras universitarias. Finalmente significa poner al estudiante en una situación de tener que resolver cuestiones concretas, situaciones concretas, ocupando para eso los conocimientos de esa ciencia o técnica o arte. Entonces, primero quiero contarles a grandes rasgos de qué se trata la enseñanza clínica del derecho en Chile, en la Facultad de Derecho donde yo la imparto, y luego hacer ejercicios para que ustedes vivencien cómo es que se practica esta enseñanza clínica, pero como ustedes la mayoría son estudiantes de administración, lo vamos a hacer ocupando problemas con un conflicto ético, para ver cómo ustedes desde la ética piensan que esto se podría resolver. Y lo vamos a mezclar un poco con la realidad de la mañana, con un caso de una persona transexual, para así poder mezclar todo, enseñanza clínica, ética, la problemática transexual, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero a grandes rasgos respecto a la enseñanza clínica del derecho es que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, este departamento se creó en el año 1990, es un departamento nuevo, medianamente nuevo, la universidad tiene más de 170 años. Y se creó porque se visualizó que era indispensable que los estudiantes de Derecho tuvieran un acercamiento concreto a la realidad para poder aplicar los conocimientos que en Derecho van adquiriendo bajo una supervisión académica. Y para la enseñanza clínica lo relevante entonces es poder desarrollar competencias o habilidades que todo egresado de nuestra carrera debería tener para ser un buen abogado o una buena abogada. Y por lo tanto hay habilidades que me imagino que en otras profesiones también tendrían que darse. Oratoria. En el caso nuestro como abogados, entrevista, que me imagino que ustedes como estudiantes de administración también tienen que en algún momento entrevistarse con quien tenga que desarrollar solucionar algún tema. Oratoria, entrevista, negociación, porque los abogados en Chile no solo deben conocer cómo intervenir judicialmente, sino que también cómo intervenir administrativamente y también por la vía de las soluciones colaborativas, ¿no? Son las tres formas de poder, las tres vías para poder solucionar un conflicto y por lo tanto los estudiantes tienen que conocer aquello. Pero además está el que tiene que haber una mirada con un enfrentamiento ético respecto de cómo intervenir profesionalmente. Porque el enfrentamiento ético tiene que ser una mirada que el estudiante, al menos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tiene que tenerlo como premisa básica. Para ejercer mi profesión hay límites. Límites que no solo es bueno porque para mí, sino que para la comunidad, ¿sí? Hay una ganancia en ejercer mi profesión de forma ética. Aunque nos dicen que no es así, que gana más el que no tiene ese límite, yo estoy totalmente convencida que gana el profesional, la comunidad, la sociedad, si tenemos ese parámetro. Entonces, por ejemplo, un estudiante de Derecho que hace las clínicas jurídicas de la Chile durante este semestre va a tener ciertos días en donde vamos a ver contenidos de oratoria, de negociación, de entrevista y de enfrentamiento ético. En paralelo, además, todos los días en las tardes, en una hora más adelante, van a llevar casos reales y yo voy a estar supervisando ese caso real y ahí van a entrevistar a los patrocinados y esa es la dinámica. Martes y jueves de 4 a 6 y media de la tarde, conmigo se imparte así el curso. Cuando, por ejemplo, les decimos que en el enfrentamiento clínico de un conflicto es necesario desarrollar determinadas habilidades, lo que tenemos que hacer es poner a los estudiantes en una situación determinada. Ejemplo, en entrevista. Partimos con dinámicas en donde organizo el curso en parejas y le entrego a una persona el rol y les pregunto quién quiere ser abogado, quién quiere ser cliente. Como estas van a ser varias clases, en la primera clase muchos quieren ser clientes desde ya. Bueno, dejo que ellos sean, los que quieren ser abogados como que son un poquito reticentes y les entrego un caso, en donde al alumno que va a hacer el rol de cliente le entrego una relación de un caso y al que va a ser abogado le entrego un documento como para hacerle creer de que aquí hay algo relevante en lo que están leyendo, pero que en verdad lo que busca es hacer que actúe con un prejuicio. ¿Por qué? Porque el caso consiste en lo siguiente, el que va a hacer el rol de abogado está leyendo un documento que dice que la persona a la que va a entrevistar es quien mató a Juanita y le disparó 3 balazos, etcétera, etcétera. Le entrega una determinada información que supuestamente es el parte policial. Parte policial que en Chile durante largos años no dice la verdad, no decía la verdad. ¿Comprenden? Y entonces durante largos años se validaba el parte policial que era algo escrito, que no era verdad, y no se validaba lo que te está diciendo la persona concreta y real.
Y por otra parte tengo al cliente a quien le cuento la verdad, lo que en verdad pasó. Y entonces se hace la dinámica en donde se hace esa entrevista y yo voy mirando pareja a pareja lo que ahí va ocurriendo, voy anotando ciertas cosas en una pizarra porque hay ciertos contenidos o comentarios básicos que tienen que ir dándose, como el vínculo ocular. Es importante que te estén mirando a los ojos, es importante el tutear o tratar de usted. ¿Qué ventaja hay si yo parto tratando de tú inmediatamente, yo abogada para ti como cliente, genera barreras o no genera barreras? Otros temas como por ejemplo el tema del lenguaje. Para mí es un plus que un abogado hable en un lenguaje simple, sencillo, no jurídico, a con quien están entrevistando, porque eso permite una cercanía del cliente hacia el abogado. Para mí es fatal cuando yo voy al doctor y le pido que me explica en términos médicos y no logro traducir y ni siquiera retener cuál es la supuesta patología que yo tengo, porque no es un lenguaje que yo no manejo. En cambio, el que yo pueda traducir adecuadamente lo jurídico al lenguaje común genera una riqueza en el diálogo entre cliente y abogado. Entonces, otro aspecto es tomar nota. Hay abogados y personas que toman nota y clientes que están muy preocupados de lo que está anotando su abogado. Y yo tengo que estar presente y atenta a ver si eso, el que yo esté anotando, ayuda a mi cliente o lo limita. Y aquí depende de cada persona. Y en la experiencia de las parejas vamos viendo. Hay personas a las que les interesa mucho que su abogado anote y quiere saber muy bien qué está anotando. Hay otras que dicen, si anota no me pone atención. Y esto es una cuestión que el abogado tiene que tener presente siempre, porque tiene que estar atento a lo que le está pasando a su cliente, porque si no está atento a lo que le está pasando a su cliente no va a tener una comunicación fluida y por lo tanto esa entrevista no va a resultar con el beneficio que yo quisiera que resultara. ¿Esto significa entonces que el abogado tiene que tener empatía? Sí. ¿Que tiene que tener conocimientos de comunicación no verbal? Claro. Porque lo que importa en la comunicación no es tanto lo que yo digo, sino lo cómo yo lo estoy diciendo. Ustedes me están creyendo a mí o están asumiendo determinada cosa más de lo que yo estoy diciendo por cómo lo estoy diciendo, ¿sí? De hecho, hay estudios que dicen que la comunicación no verbal marca en un 70% y lo verbal es solo un 30%. Por lo tanto, como abogada tengo que tener conciencia de que se está dando ese doble lenguaje, comunicación verbal y no verbal, y que tengo que ser unívoca en eso para que el diálogo que se genere sea lo más fructífero posible. Y hacemos esa dinámica y vamos evaluando aquello. Luego en la clase siguiente, quienes fueron clientes pasan a ser abogados, les entrego otro caso, ya no es penal, pero todos creen que va a ser penal, y es algo civil, que es muy jurídico, y entonces ahí se ve el problema del estudiante que se da cuenta que lo jurídico no tiene herramientas suficientes. Y entonces, ¿cómo zanja un abogado que está haciendo una entrevista que no sabe muy bien el tema jurídico de esa entrevista? Y empezamos a abordar cómo lo resuelvo. Le digo sinceramente, este tema, hay algunos aspectos que no conozco, pero me comprometo, pasado mañana, yo le voy a dar la respuesta, o no, o trato de, en Chile se llama blufear, mentir, tratar de decir algo que suene como jurídicamente rembombante, pero que no es la realidad. ¿Qué efecto genera aquello? ¿Cómo me deslegitimo yo como profesional si hago aquello? ¿Sí? Además de que estoy entonces desinformando a mi cliente, cuestión que es muy nefasta. Y después hacemos en la clase siguiente, ya vamos evaluando cómo es la comunicación verbal y no verbal de mis alumnos, y para eso les entrego un libro de comunicación no verbal, les entrego un capítulo a cada estudiante y la idea es que a la clase siguiente nos cuente de qué trata el capítulo. Ahí voy a evaluar la síntesis, la comprensión, pero también la lógica entre lo discursivo y lo gestual. Y en la clase final y siguiente lo que hacen es que ven ellos un video que hemos grabado de una entrevista. A todo esto, además, como paralelo, hay una separata que yo escribí junto con María Nora González sobre entrevista, que plantea los aspectos claves que todo abogado debería tener presente en una entrevista. Y por lo tanto, entonces, la evaluación final es que ven un video de una entrevista y tienen que responder una serie de preguntas que dicen relación con los contenidos de la separata, pero aplicados a esa entrevista en concreto. ¿Qué barreras comunicacionales se produjeron? ¿Por qué? ¿Qué ámbitos de la secuencia comunicacional no se dieron o son imperfectos? ¿Cómo podría haberlo mejorado? ¿Qué le faltó a este abogado para que el resultado de la entrevista pudiera ser de la mejor forma o no? Eso es el módulo entrevista, ¿sí? Como ustedes ven, entonces, en la enseñanza clínica, no es que yo esté como estoy ahora en este momento, que es una situación que me incomoda mucho, yo solo hablando y ustedes solo escuchando. Es una constante estar haciendo en conjunto. Y por sobre todas las cosas, en la dinámica, vamos compartiendo la opinión de cómo me sentí yo como cliente, cómo me sentí yo como abogado. De hecho, la riqueza que tiene esto es que es la única dinámica en que tú, estudiante de Derecho, puedes actuar como abogado, hacer una entrevista y saber de tu cliente los errores que has cometido. Nunca más tu cliente te los va a decir directamente y de buena fe y con todo el cariño que entre compañeros de universidad pueden tener, ¿no es cierto?
Entonces, hay una riqueza en ser sincero y poder tratar de desarrollarme en esa dinámica de la mejor forma posible para poder saber cuáles son mis potencialidades y cuáles son las cuestiones que tengo que ir mejorando. Eso, por ejemplo, es en entrevista, ¿sí? Oratoria. Lo que hacemos es lo siguiente. Yo les doy 30 segundos para preparar un tema no jurídico y tienen que hablar durante 5 minutos y los filmamos. ¿Para qué? ¿Por qué un tema no jurídico? Para que no se entrampen. ¿Qué es lo que quiero ver? Es la forma en que se expresan. Porque normalmente nosotros no nos hemos visto filmados hablando, ¿no es cierto? De hecho, muchas veces solo hemos escuchado nuestras voces y decimos, esa no es mi voz, como que no nos reconocemos, ¿no es así? Bien, aquí lo que queremos es que nos vean cómo hablamos y verme yo cómo hablo. Y ahí surge inmediatamente en este tema de tener que improvisar entre 3 y 5 minutos todas mis trancas, mis taras, mis muletillas, mi falta de precisión en el lenguaje, mi falta de modulación, el tono quizás muy agudo, que hablo muy lento o que quizás es muy entrecortado, que se pierden las últimas palabras de la frase. ¿Comprenden? Entonces, pasan todos esos por ese calvario. Los temas los tengo predefinidos, son 13 temas no jurídicos, los voy dando en el orden en que el alumno voluntariamente o no quiere, por lo tanto no es que la profesora me puso a mí este tema, no, era el tema 7 y tú fuiste el séptimo o séptima, ¿sí? Todos pasan por ese calvario y esto dura prácticamente toda la clase. A la clase siguiente lo que hacemos, y esto lo hago yo y los invito y comemos pizza. Me faltó una cuestión, en Chile la característica de la impuntualidad es brutal y eso hace que yo con mis estudiantes inste a que la puntualidad sea un valor. Y me he dado cuenta que la única forma de conseguir aquello es primero yo llegando a la hora, por supuesto, pero además quien llega tarde, y si yo un día llego yo tarde, yo también, a la clase siguiente tenemos que traer cosas ricas para comer para todo el curso. Como son 14 alumnos, entonces al final por el bolsillo va afectando y todos van siendo puntuales. Y nadie quiere llegar tarde para tener que alimentar a los otros 14 personas que están ahí. El día entonces en que vemos el video yo pido pizza. Y vamos viendo el video y luego entonces a cada alumno, y primero él comenta lo bueno, lo malo que de ahí ve, por sobre todas las cosas me centro en lo bueno, porque es mejor y es más fácil que yo potencie lo bueno que trate de mejorar lo malo, ¿sí? Y es tan fácil que nos digan todo lo malo que tenemos y es tan poco común que nos digan lo bueno que tenemos y todos tenemos cosas buenas. Entonces, que primero nos reconozcamos en lo bueno que tenemos y que busquemos cómo potenciar aquello es un valor maravilloso. Y mientras vamos comiendo pizza, porque se pueden hacer 2 cosas a la vez, comer pizza y comentar respecto de esto, pasamos por todo el curso, todas las improvisaciones. En la tercera clase lo que vemos es un video de un profesor, un abogado chileno, que es profesor de oratoria en la Universidad de Tel Aviv, que también hizo clase en Estados Unidos, que su ramo de oratoria dura 4 años. 4 años. Pero fue a la facultad y dio una clase magistral que duró 30 minutos, una síntesis de lo que en oratoria todo abogado debe tener presente. Y la idea entonces, y vemos ese video y luego comentamos lo que el profesor Aarón, comenta al respecto. Con eso ya se supone que en oratoria hemos tenido todo lo que de forma el estudiante tendría que conocer. Pero durante todo el semestre hemos en las otras dinámicas analizado el razonamiento, la argumentación, la fundamentación. Y esta unidad termina en donde ellos se tienen que enfrentar a un alegato simulado. Ellos eligen qué alumno con quién, eligen qué caso hacer, eligen de qué conflicto se trate y lo que tenemos que hacer es simular la corte. Y vamos a la sala de simulación, me siento yo en el estrado como ministra junto con otros ayudantes míos y alumnos míos, porque cada alumno tiene que ponerse también en el rol de ministro para ver cómo se ve cuando uno está alegando, porque es muy distinto mirar desde aquí a los que alegan que mirar desde allá cuando yo estoy alegando, ¿no? Y se hace esa dinámica y ahí hay rubros que evalúo: presencia escénica, voz, utilización de los énfasis, aplicación del derecho a los hechos y estructura del discurso. Y esos rubros son entonces los que se evalúan y con eso tenemos nota por oratoria. Entrevista, oratoria. Luego viene negociación. En negociación yo me preocupé de conocer un modelo de negociación, que es el modelo de negociación de la Escuela de Harvard, y aproveché de hacer un curso en Chile y luego venir a Harvard. Yo estuve una semana, me costó un ojo de la cara ese curso, fue justo en las vacaciones de invierno de la universidad, pero fue con el gurú de la negociación, el maestro Roger Fisher. Y entonces lo que yo enseño es lo que yo de ese modelo conozco, pero además lo que yo durante el ejercicio profesional he ido destacando como un plus que de ese modelo podemos sacar en el mundo más latinoamericano.
¿Por qué? Porque el modelo de negociación de Harvard considera la mezcla de 7 elementos, 2 de ellos relación y comunicación, que para el modelo estadounidense esto es mezclo los 7 elementos y me va a salir una negociación sin problema. Pero en Chile, al menos, la situación es que si yo me siento a negociar hoy día, luego de haber tenido ayer un día con mis hijos enfermos, o con un problema en mi trabajo, o con un caso que tengo que estudiar mañana, quizás cómo me comporta en esa negociación hoy va a ser muy distinto a si la noche anterior dormí perfecto, en mi caso no hay ningún conflicto, etc. Entonces, yo siento que hay que tener conciencia de que las personas tienen emociones, sentimientos, estados de ánimo, y que eso incide en el momento en que negocio. Por lo tanto, hay que tener conciencia de aquello, porque no somos máquinas, y por lo tanto eso va a incidir en el diálogo, en la comunicación, en determinar los intereses, en ver las opciones, etc. Y para eso, ¿qué hago? Nuevamente, ejercicio. Partimos de un ejercicio en donde, por supuesto, ellos no saben nada de negociación y los pongo en una hipótesis, en pareja. Tú asumes el rol de A y tú el rol de B y veamos qué negocian. Y ahí van a negociar fuertemente sobre las posiciones. Es un caso en donde tenemos un doctor de la Facultad de Derecho y un estudiante que quiere terminar su doctorado. Y el doctor le imputa a ella que quizás ella le rompió unos archivos y que no quiere que ella siga ahí por una serie de prejuicios que no son los que en verdad ella le ha demostrado. Y entonces esa negociación en función del poder y de la posición, y entonces vamos viendo a las personas que son negociadores duros o los que son suaves. El duro es el que siempre va a estar luchando y jura que mientras yo más fuerte sea y más firme en esto y no trance en nada, es mejor, pero esa actitud de ser un negociador duro te cansa, no puedes permanecer siempre en esa postura y no te ayuda porque posteriormente vas a negociar de nuevo con otra persona y ya tienes una fama de ser el negociador duro y por lo tanto te van a descalificar o te van a eliminar. O el suave que privilegia por sobre todas las cosas la relación y con tal de que estemos bien yo voy a ceder, ceder, ceder. Pero cedo tanto, tanto que me canso, que abusan de mí y no me siento bien. Y por lo tanto claramente el negociador duro y el negociador blando, que es la típica forma que se negocia, no ayuda. Y el modelo de negociación de Harvard lo que dice es que yo tengo que ser dura con los argumentos, pero suave con las personas. Y por lo tanto ocupo determinadas herramientas que me ayudan a que eso sea así. Y la idea es que yo les pueda enseñar a ellos entonces ese modelo. Una herramienta concreta de cómo negociar, más que simplemente decir siempre es bueno llegar a un acuerdo, es mejor un acuerdo que ir a juicio, ¿sí? Y vamos haciendo dinámicas, negociando de a 2, negociando de a 3, negociando de a 4, distintos temas o económicos o jurídicos o de prejuicios. Y la prueba final de esto es, y en cada una de estas etapas, vamos en cada ejercicio practicando llenar una pauta de preparación de la negociación. Y lo que yo mido es cómo vas llenando la pauta más que el acuerdo final, porque les demuestro que un mismo caso, el mismo, negociado por distintas personas, llega a resultados completamente distintos. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que el acuerdo va a depender de quienes estén negociando. Y esto lo relaciono ahora con la realidad que en Chile estamos viviendo, con el reclamo que yo comparto completamente sobre educación pública, gratuita y de calidad, que hace entonces que en determinadas negociaciones o posturas para discutir aquello se asumen ciertas lógicas de negociación impositivas, de dureza, de descalificación, que no ayudan a nada. O como también ocurre en Chile, en el proceso de negociación colectiva, antes de llegar a huelga, lo que ocurre es que el representante del sindicato dice yo quiero 100, el representante de la empresa dice yo quiero 1, y durante largos días estamos descalificándonos y diciéndonos lo peor uno del otro. Pero solo los últimos 2 días, antes de que se tenga que votar la huelga, decidimos en verdad decir lo que en verdad queremos. Pero ya el proceso ha deslegitimado tanto a las partes que hace que esa negociación sea muy brutal. Y con eso se desgató todo el mundo, perdimos credibilidad porque ocupé la política del tejo pasado, pido siempre, en verdad yo necesitaba 10. El otro dice 1, pero yo podía pagar 7. ¿Comprenden? En el modelo de negociación de Harvard, esta política del tejo pasado no se ocupa. Yo no voy a blufear. Yo voy a ser sincera desde el principio. Voy a ser asertiva, pero voy a ser abierta a ver otras opciones. Tengo que ser imaginativa, pero tengo que ser concreta, etc. Hay una serie de habilidades que hay que ir desarrollando. Y por último, y esto es lo que quería con ustedes practicar, a ver cómo nos resulta, es el primer módulo del curso, en donde lo que primero trato de ver es si es que hay una conciencia y habría algún plus en que en el ejercicio de una profesión exista normas éticas. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una ganancia en que en el ejercicio de la profesión que ustedes están estudiando haya normas éticas?
¿Sí? ¿O definitivamente no? Definitivamente, yo entiendo que cuando hay situaciones que se hacen en el comportamiento profesional, dentro de un comportamiento profesional, a la vuelta de la esquina se revierte. Entonces, sí, actuar correcto es favorable porque te va a llevar en una escala en ascenso. Sí. Te lleva de forma diferente. No sé cómo es acá, pero en Chile, y esto es una estadística que llevo con todos mis estudiantes, cuando decimos en nuestras casas que quisimos estudiar Derecho, en mi familia nadie era abogada ni abogado, cuando yo dije que yo quería estudiar Derecho, muchos me miraron feo y me dijeron, vas a pasar a formar parte del grupo de los mafiosos, los ladrones o los estafadores. Así se visualiza la profesión de abogado en Chile. Acá es lo mismo. Bien. Ok, bien. El que se catalogue esta profesión en una forma tan nefasta, para mí es un insulto, porque yo no soy ladrona, estafadora, ni nada de eso. Y como nunca me ha gustado que se generalice, porque creo que la generalización es lo más fatal que hay, yo creo que hay un plus, porque de lo contrario, pongámonos en la hipótesis como lo que se hizo, nuevamente voy a la realidad chilena. En el gobierno de Pinochet se modificó la Constitución, se dictó la Constitución del 80, y la Constitución del 80 de las primeras cuestiones que dijo es, se termina la potestad o la facultad de la filiación obligatoria. Es decir, ya no es necesario que alguien para ejercer una profesión tenga que estar afiliado a un colegio profesional. Antes de eso, quienes estaban afiliados al colegio profesional, cada colegio profesional tenía su tribunal de ética. Si tú incumplías normas éticas, el tribunal de ética te podía juzgar. Máxima sanción del tribunal de ética, no podías seguir en el colegio. Si no estabas en el colegio profesional, no puedes ejercer la profesión. ¿Sí? Bueno, en el año 80, con la modificación constitucional, se dijo, aquí hay que privilegiar la libertad. Y es la libertad de toda persona de querer pertenecer o no pertenecer a un colegio profesional. ¿Con eso qué se hizo? Los colegios profesionales ya no son de filiación obligatoria. La sanción que el colegio puede aplicar es, te expulso de este colegio, pero tú puedes seguir ejerciendo la profesión siempre. ¿Cuál es la realidad concreta de cualquier ciudadano en Chile? Que su abogado puede hacer y deshacer, y a ese abogado va a ser muy difícil que lo sanciones. ¿Por qué? Hipótesis. Ya no hay tribunal de ética. Y por lo tanto, pues, si el abogado no quiere afiliarse a ningún colegio, no va a pasar por un tribunal de ética. Entonces, si el abogado incumple determinadas normas, puede que incumpla normas civiles. El cliente entonces tendría que ubicar a otro abogado para que demande a ese abogado porque no le pagó el determinado dinero. Un juicio que en Chile puede durar 5 años en primera instancia, 2 años en segunda instancia, 2 años más en la Corte Suprema. Terminamos 10 años después con una sentencia maravillosa que dice este abogado tiene que pagarle 10 millones de pesos. Pero vas a conseguir tú que un abogado que incumple normas éticas después de 10 años te pague esos 10 millones de pesos? No. Entonces ya vemos que la vía civil, judicial civil, es inaplicable para el ciudadano común que es víctima de un actuar irregular del abogado. Vamos a la arista penal. Bueno, podrá haber una estafa, podrá haber una apropiación indebida de dinero, pero de todas maneras esos delitos, en función de la pena asignada, permite que en nuestro sistema procesal penal haya alguna salida alternativa y entre ellas el fiscal podría acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Usted, abogado, si no vuelve a hacer esto durante los próximos 2 años, no va a ser condenado por esta situación. ¿Y eso al ciudadano común le ayuda? No le ayuda. Y entonces, y la última pregunta que yo les hago a mis estudiantes, si tú fueses quien necesita un abogado, ¿quisieras que existieran reglas y herramientas para que si él incumple normas éticas, sufra alguna sanción? Y la respuesta es sí. En esta profesión y en todas las demás, ¿no es cierto? Entonces sí hay un plus. Porque si no tenemos mecanismos para controlar el actuar irregular de una persona, las personas se salen de madre. Si es así. En la mañana decías, había el deber ser, el ser jurídico y la realidad. Bueno, en el deber ser, claro, todos deberíamos ser maravillosos, comportarnos fantástico, nadie incumpliría nada. Pero la realidad es que se incumple y por lo tanto necesitamos normas y sanciones a quienes las incumplen. Y entonces ya desde esa perspectiva nos vamos dando cuenta, ¿sabes qué? Es necesario que existan normas éticas. Pero voy más allá. Es necesario que haya normas éticas en el actuar de un abogado, no solo en la relación cliente-abogado, sino en el ejercicio profesional del abogado en general, porque su incidencia en el Estado, en la aplicación del Estado de Derecho puede ser muy determinante
O sea, hay abogados en organismos públicos que asesoran para que hayan irregularidades. Hay abogados en municipalidades que buscan cómo poder hacer para que le tuerzas la ley. Hay abogados en empresas privadas que buscan cómo poder hacer, que es eludir. ¿Sí? Eso daña el sistema. Y si dañamos el sistema, nos dañamos todos. Entonces, también hay un compromiso ético del ejercicio profesional respecto del sistema en general. No solo de mi relación cliente-abogado, sino que del sistema en general. Porque si no, el Estado se cae a pedazos. Y con eso estamos todos mal. Y los más malos, los que van a estar más mal, son los que tienen menos poder. Que no son precisamente quienes estamos sentados en este salón. Porque ustedes, aunque son estudiantes universitarios. Ya están en un nivel muy distinto de quienes ni siquiera han podido llegar a la preparatoria. ¿No es cierto? Bien, entonces, teniendo esa conciencia del efecto que genera no solo respecto a mi cliente, sino que del entorno, de la sociedad, lo que viene a la continuación es mirar qué normas son las que tendrían que haber. ¿Sí? Y aquí viene lo entretenido. Yo quisiera que ustedes entonces ahora pudiéramos comentar. Yo les voy a poner una situación, y la gracia de esta situación en la que yo los voy a poner es que no hay una respuesta esencialmente buena, como nada en la vida, ni esencialmente mala, sino que tendríamos que ir mirando por qué pudiera ser esto malo y por qué pudiera ser esto bueno. ¿Sí? La situación es esta, y voy a ir ya a lo duro y concreto. En Chile, para solicitar la rectificación de partida de nacimiento, el tribunal competente, y esto está quedando grabado y no me importa, y así lo hago, el tribunal competente es el del domicilio del solicitante. ¿Sí? Bien. Yo represento a personas en Santiago porque no recorro Chile entero llevando este tipo de juicios. Por lo tanto, tendría que representar a personas que se domicilian en alguna de las comunas de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero yo hoy día estoy representando a gente de Copiapó, gente de Coyhaique, gente de muchos lugares de Chile. ¿Por qué? Porque en lo concreto yo les doy un domicilio que no es el real. Les digo, díganme un domicilio de algún pariente, conocido, amigo, familiar, lo que fuere, dentro del territorio jurisdiccional para poder yo llevar su caso. Porque si no digo un domicilio dentro de ese territorio, el tribunal no va a ser competente. Y ellos buscan un domicilio. Y yo señalo el domicilio. Pero ese domicilio no es el domicilio real. ¿Comprenden? Bien. El ordenamiento jurídico en Chile contempla que los tribunales tienen jurisdicción sobre determinadas materias en cierto territorio. Y por lo tanto ese caso no puede ser conocido en este otro lugar porque la competencia está determinada en este caso por el territorio, que es el domicilio. Entonces la pregunta es, primero en abstracto, en el ejercicio profesional de un abogado, ¿es correcto mentir? Éticamente, ¿es correcto mentir? No. ¿Hay alguien que crea que es correcto mentir? No. Por lo tanto, una de las reglas del Código de Ética Profesional del Abogado es no mentir. Bien. Y si yo les digo, yo estoy presentando solicitudes indicando el domicilio no real de una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy la única abogada que lleva este tipo de casos. Porque no puedo recorrer Chile entero. Porque esa regla de competencia es competencia administrativa, porque aquí no hay una contraparte que sea afectada. Ustedes me dirían, ¿alguien está de acuerdo con que yo mienta en el domicilio del solicitante? Si nos ponemos completamente precisos, yo no podría llevar esos casos, estas personas no podrían ser representadas en otro lugar. La jurisprudencia que yo les he mencionado a ustedes se da en Santiago, con los resultados que ya les mencioné en la mañana. Entonces, ¿qué me dicen? Pues podría variar, ¿no? ¿Qué podría variar? Es que solo estás mencionando eso, pero nunca sabemos el por qué lo vas a hacer. Podría tener un motivo el caso para que lo estuvieran representando así, para mentir. Ya, si entramos en el análisis tuyo, quiere decir que las normas éticas pueden ir variando según sea el sentir individual mío. O sea, yo voy a mentir en este caso porque yo considero que esto pudiera ser justificable por A. Mañana tú, en otro caso, vas a decir yo voy a mentir aquí porque encuentro que es justificable por B. ¿Sí? ¿Puedo tener una norma ética así?
que va a variar en función de lo que cada uno, tú o yo, pensamos al respecto? ¿Podríamos tener una norma ética así? No, ¿no es cierto? No podría, o cuestionada, si es mi amigo lo hago, si es mi enemigo no lo hago. ¿Podría tener ese parámetro? Al amigo sí, al enemigo no, tampoco. Entonces lo que ocurre con todo conflicto ético es que yo tengo que poder ver cuáles son los principios éticos que están en juego. Y pareciera que hay ciertos principios superiores, respecto de los cuales puede ceder otro principio, quizá. De nuevo digo, como profesora de enseñanza clínica, no necesariamente todo lo que yo diga tiene que ser así. Lo relevante es que ustedes vayan pensando si ustedes comparten eso o no. Porque en el ejercicio profesional ustedes no van a estar pegados, como le digo a mis alumnos, no van a estar pegados a Lorena Lorca para que yo les diga sí, tiene que hacer A o tiene que hacer B. No, ustedes lo van a ejercer independientemente, individualmente, y se van a tener que hacer responsables de las decisiones profesionales que ustedes vayan adoptando. Por eso es importante ir viendo entonces con qué criterio. Entonces lo que tú me estás diciendo de que podría ser, depende por qué yo estoy tomando el caso, serían los motivos individuales y personales míos que hacen que en ese caso yo quiera mentir y en otro no. Y parece que eso no podría ser. Entonces, ¿qué podría yo argumentar de por qué pudiera yo mentir y no estar mal? ¿A alguien se le ocurre algún argumento? Sí. Bueno, creo prácticamente aquí que es una cuestión moral de parte de usted. Bueno, me llamó la atención que mencionó como que ninguna parte saldría afectada. Dijo, no hay una contraparte para afectar. Entonces, es más bien una decisión moral de cada persona el mentir o no. Ya. Lo primero que quiero advertir es que moral y ética no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Ok. Por lo tanto, yo no voy a hablar aquí de cuestiones morales, sino de cuestiones éticas. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre moral y ética? Para que pudiéramos entender cuál es el contexto. Sí. Los valores de la persona. ¿Eso es moral o ético? Ético. Ya. Por lo tanto, la ética es individual. Cada persona tiene su ética. Por lo tanto, no podríamos tener un código de ética porque tendríamos que tener tantos códigos como personas tuviéramos. Usted levantó la mano. Sí, no, moral es cuando hacemos cosas, se entiende que es algo, la diferencia entre el bien y el mal, pues. Estamos en un sistema de convivencia social donde hay cierto tipo de prácticas, donde todos aceptamos que eso es lo adecuado, ¿no? Sí. Entonces, actuamos moralmente dentro de esos límites. Ya. Pero hacer lo correcto o lo incorrecto sería un poco más tirando a la cuestión de la ética. Ya. ¿Y qué determina que? Hacer las cosas correctas. Hacer las cosas correctas no necesariamente es hacer las cosas moralmente adecuadas. Puedo hacer algo correcto que sea inmoral. Sí. Sí. Claro. Sí. Probablemente no ocurra aquello en lo concreto. Si es ético sería moral, pero podría ser en esta lógica de separar moral y ética, de que fuese distinto. ¿Comprenden? Entre paréntesis, yo estoy haciendo en este momento con ustedes lo que yo hago en clase, entonces generalmente es preguntas. ¿Podría ser así? Esto significaría, me pongo en otra hipótesis, y es porque ustedes, la idea de lo que estamos haciendo es que ustedes están pensando ustedes. ¿Esto sería así o no? Y no necesariamente hoy día terminaríamos concluyendo esto tiene que ser así o así, pero ustedes van a quedar siempre con la preocupación de ir viendo cómo resuelvo esto yo. Y lo que se va a dar es que saliendo de aquí, entre ustedes van a estar comentando, yo haría A por esta razón, y se generaría un debate, y esa es la gracia que tendría que tener esto. Pero no quiero dejarlos con el punto inconcluso de qué diablo hacer con este tema. Sobre todo porque yo les digo desde ya, yo miento. Y tengo 2 niños chicos de 7 y 9 años y créanme que cuando yo me acuesto en la noche y les veo sus ojitos, me siento bien. Y no soy una persona que le gusta estar mintiendo por todos lados. Entonces, ¿cómo zanjo eso? Y aquí hay una parte de lo que tú me estabas diciendo. Fíjate que cuando yo te advierto, este tipo de procedimientos no tiene contraparte, quiere decir entonces que dentro del ordenamiento jurídico chileno, esto es un tema que hoy día se dijo lo resuelve un juez, pero podría ser que mañana diga esto lo va a resolver la administración, porque es una petición suya al juez, punto. No es que sea una cuestión que debatamos Juanita y yo, en donde yo diga esto es A, Juanita diga B y el juez tenga que resolver qué vamos a hacer. ¿Comprenden la diferencia? Por eso digo no hay contraparte, por eso no hay perjudicado, porque para mí habría un límite, a ver si ustedes lo comparten conmigo. Es
¿Es distinto que yo mienta en un juicio en que tengo contraparte? Sí. Sí, porque saldría alguien afectado, por supuesto. Por eso, para mí, la lógica no mentir, la primera regla de no mentir es yo no voy a mentir en juicio, entendiendo juicio aquello que genera un contrapunto. Pero me confieso con ustedes, yo miento en este juicio que es voluntario, que no tengo contraparte por el tema del domicilio. Agrego otro elemento. Se dieron estas reglas de competencia para decidir qué tribunal es el competente, pero eso es una regla administrativa. Ah, perdón, ¿tú querías decir algo? Sí. Yo quiero mencionar algo que usted había dicho. También, yo digo que en ese aspecto usted puede mentir o tiene la elección de mentir, porque en el área donde está el problema, como usted lo había mencionado, no hay otro licenciado en Derecho que sea responsable de ese juicio. Ya. O que sea especializado en ese juicio. Ya. Ya. Que si ocurriera que hubiera otra persona licenciada en Derecho en algún juicio, ahí sí que no podría mentir, porque hay un licenciado en Derecho que está interviniendo. Sí, pero lo digo acerca del domicilio, que usted miente acerca del domicilio porque no hay otro licenciado en esa área. Ah, como explicación de por qué yo estoy mintiendo. Claro, para mí, Lorena Lorca, también es un poco porque yo quiero seguir llevando este tipo de juicio y no puedo recorrer Chile entero. Pero lo que estoy viendo es el tema de mentir, ¿sí? Porque al principio estamos todos de acuerdo, no se debe mentir. Y los pongo en un caso concreto y no sé si estoy interpretando bien sus gestos, pero pareciera que ustedes en el fondo dicen, ¿y qué problema hay de que ella mienta? Si es súper bueno que ayuda a las personas transexuales, tiene sentencias favorables, ¿qué problema hay? ¿Sí? Y entonces aquí empieza la relatividad, pues. Hace un ratito atrás me dijeron, no se debe mentir en el ejercicio profesional, y hoy día los pongo en un caso concreto y usted me dice, sí, no hay problema, mienta nomás. Eso es lo que estamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué de una regla tan clara de no mentir pasamos a no hay problema, mienta nomás? ¿Qué hay? Y eso es lo importante, tengo que lograr descubrir qué es lo que está detrás, qué justifica que yo entienda que eso no es un disvalor. Y aquí viene un análisis jurídico que pasa por las reglas de competencia en juicios voluntarios, en donde finalmente administrativamente la regla dice A, pero podría decir Z, podría decir en cualquier lugar, va a ser competente el tribunal de cualquier lugar, no el del domicilio del solicitante, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo ahí es que ese juez aplique derecho. Yo no estoy diciendo, sáltese las normas del tema sustantivo. Lo que estoy diciendo es, quiero que los jueces de Santiago lo vean y no los de Arica. ¿Comprenden esto? Ya, pero entonces agreguemos problemas. Para Lorena hoy día, el tema de defensa de los transexuales justifica mentir en el domicilio. Para Pepito, en el tema de financiamiento de las campañas políticas y emitir facturas falsas, estoy hablando de situaciones concretas que hoy día en Chile generan mucho revuelo, mentir tal cosa no sería algo tan serio. Es un error solamente. Para que quede el dato preciso, me estoy refiriendo al senador Orpiz, senador de la Unión Demócrata Independiente, que ha sido imputado por cohecho. Es un senador que es abogado y es un caso emblemático en Chile porque es la primera vez que un senador es imputado en una causa de este tipo, ¿sí? Y él dice, esto es solo un error. Y la abogada del Consejo de Defensa del Estado, que actúa como querellante en esa causa, Lupi Aguirre, que es muy amiga mía, la escuché en sus alegatos y era maravilloso, y ella decía, es impresentable que una persona que ha podido estudiar en los mejores colegios de Chile, que estudió Derecho en la Universidad de Chile, que es abogado, que fue diputado y que hoy es senador, catalogue este actuar como un simple error. Él tuvo todo en esta vida para poder desempeñar su profesión y ejercer su función adecuadamente. Y si él no tuvo ninguna limitante y hoy día lo cataloga de error, ¿qué queda entonces para las otras personas que delinquen? La gente que hace lanzazos, robo con sorpresa, lesiones, robo en lugar no habitado, el que roba una gallina, etcétera. Bien, perdonen que vaya disgregando, pero prefiero ser muy responsable y decir hasta el caso concreto en Chile de esto. Entonces, vuelvo atrás. Lo que estoy explicando es que para él esto es un error y ese error sería justificable, ¿sí?
Para mí, lo que yo estoy haciendo, yo no estoy cometiendo un error, yo soy consciente de que estoy mintiendo en el domicilio, pero estoy consciente de que esa regla de competencia es simplemente cómo distribuimos los casos en Chile. Porque lo que le estoy pidiendo al juez es que aplique derecho, no le estoy pidiendo que cometa un error, que se salte una norma. ¿Comprenden esto? Y entonces van a haber personas que van a justificar salirse un poquitito de la ley por tal razón. Otras se salgo de la ley por esta otra razón. Y otras por esta otra razón y así. ¿Qué razones justifican que me salga de la ley? Que aunque el Estado de Derecho dice estas son las normas, para este caso en puntual yo me salto el Estado de Derecho. ¿Comprenden? Porque finalmente lo que yo estoy haciendo, sinceramente, es saltarme el Estado de Derecho. Porque estoy infringiendo esa norma del domicilio. ¿Y me salto el Estado de Derecho? Sí. ¿Y duerme tranquila? Sí. ¿Y cómo entonces? Y ahí tiene que cada uno ir resolviendo cómo. Pero lo que tengo muy claro es que yo estoy entrando en un camino que estoy caminando en el filo de una navaja. Porque si yo hoy día justifico mi actuar de esta forma, tendría que tener muy claro por qué respecto a esta otra persona que justifica de esta otra forma sería también inaceptable si yo acepto esto, ¿sí? Y para mí, y aquí lo tengo resuelto, hay dos situaciones en las que yo mentiría, mentiré y he mentido y seguiré mintiendo. Una, domicilio del solicitante en las rectificaciones de partida de nacimiento, regla de competencia que me parece que no tiene ninguna explicación ni justificación, salvo que con eso lo que se hace es condenar a las personas que viven en un determinado domicilio a tribunales que desde ya podemos saber que van a fallar en un determinado sentido contra ley, ¿sí? Y a personas que viven en un determinado lugar que no tienen acceso a abogados para la defensa. Y están condenadas porque viven en esas comunas, viven en esas regiones, están fritas. Y el segundo caso en donde yo mentí, mentiré, y hasta en este momento no estoy mintiendo, pero podría ocurrir, es el siguiente. La situación es esta. Pongámonos esta hipótesis. Hay dos personas, adultos mayores, casados. Hace mucho tiempo que ya no se quieren. Ella le detectaron un cáncer. Le quedan 8 meses de vida. No pueden acceder a un abogado particular, no tienen hijos, quieren divorciarse. A ella le quedan pocos meses de vida y lo que justamente quiere en estos últimos meses de vida es no seguir casada con él. Él está de acuerdo. Pero la ley dice que para divorciarse de común acuerdo tienen que cumplir 1 año separados de hecho para presentar la solicitud de divorcio. ¿Sí? Confieso ante todos ustedes y México entero, yo miento. Y yo digo, ellos llevan más de 1 año separados de hecho. Pero no solo tengo que mentir yo, mienten las partes. Y probablemente va a mentir el testigo que te va a tener que ir a decir, sí, llevan 1 año separados. Si es que en ese tribunal me van a pedir que el testigo declare, porque puede ser que no me lo pidan, pero podría ser que sí. Ese testigo comete perjurio. Yo estoy induciendo al testigo a mentir, coautora del delito de perjurio. Eso es un delito, sanción penal. Pero lo hago igual. Lo hago igual. ¿Por qué? Este es el análisis mío. Para mí no hay justificación que el legislador le imponga a una pareja que quiere divorciarse el que tenga que cumplir 1 año separados de hecho. Y si no están de común acuerdo, tienen que tener 3 años separados de hecho para que uno demande al otro por el cese de la convivencia. 3 años. No hay justificación. Para mí, una pareja que decide divorciarse es porque cuando ya decide divorciarse es porque ya no hay más. No necesitan esperar 1 año o 3 años más. Que el legislador imponga esa condición, para mí no tiene ninguna justificación. Ninguna. Les advierto, yo soy católica, yo creo en el matrimonio religioso, pero estoy hablando de matrimonio civil, que se aplica a todos los ciudadanos, sean creyentes o no creyentes. Por lo tanto, no estoy discutiendo el matrimonio religioso, ¿sí? El matrimonio civil. Y en ese caso yo miento. ¿Y ustedes mentirían? Sí, diga. Oye, entonces en este caso el problema está en la estructura de la legislación, ¿no? O sea, usted lo está haciendo desde su moto propio, su interpretación y la injustificación y todo ese tipo de situaciones. Pero existe un marco establecido, Sí. ¿no? Y que, bueno, bajo la estructura de cómo se llegan a todas esas situaciones consensuadas, bueno, debe de pasar por todo un procedimiento, por todo un análisis, por toda una situación así. Entonces, ahí está el marco. Entonces,
finalmente el impacto en la sociedad es de muchísimas formas y en eso se daña pues a todas esas, en esos casos muy concretos sí existe un daño muy palpable, ¿no?, sobre esas situaciones, pero finalmente el problema creo que sigue estando dentro de la estructura de la norma. Usted lo dice perfecto, justamente. El problema es que el ordenamiento jurídico, nuestras normas, dicen que eso tiene que ser así. Y yo me salto esas benditas normas. Y lo digo, y les digo a mis estudiantes, yo quiero retar a que otro profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile reconoce que incumple normas éticas. Siéntenlo al lado mío. Y que se atreva a decirle a sus estudiantes, yo hago esto. Porque esto también es una prueba de fuego. Porque entonces mis estudiantes me podrían decir, profesora, ¿de qué estamos hablando? Usted está mintiendo. Y mis estudiantes me lo dicen. Y yo le digo, tienes toda la razón. Porque no puedo dejar de lado de que en verdad estoy incumpliendo esa norma. Porque la estoy incumpliendo. Pero siento que hay un motivo superior que justifica incumplirla. Y esto en el ejercicio profesional de un abogado se da en estos dos ejemplos concretos, ¿sí? Pero en el ejercicio de las profesiones que ustedes están estudiando se da también. En todas las profesiones, en todas. En el ámbito académico se da incumplimiento de normas éticas. En todo. Entonces, esta mirada que yo les acabo de plantear a ustedes, lo que hace es que yo tengo que cuestionarme. ¿Por qué es conveniente que estas normas existan? Bueno, además de que pongo estos casos, ponemos muchos otros que van permitiendo ir delimitando qué haría yo en el caso A, en el caso B, en el caso C, y luego cotejamos si esa situación, esa solución que todos concuerdan es la mejor, está en el código de ética o no. Y la regla general es que está. Y entonces ahí no es que usted se impone cumplir con el código de ética porque así lo dice el Colegio de Abogados. No, usted cúmplala porque usted ha visto que esto lo que usted estima es la forma correcta que un abogado debería ejercer la profesión. ¿Sí? Esto es de nuevo tener que cuestionarme cómo diablos se tienen que ocurrir las cosas en el ejercicio profesional. ¿Sí? Bueno, para mí, y solo para redondear, como bien decía usted, yo justifico ese incumplimiento de esa norma ética porque visualizo que hay un bien superior. Primero que nada, yo no voy a infringir normas éticas si se daña a un tercero. Pero no me pueden decir que lo que yo estoy dañando es el ordenamiento jurídico. Que sí, estoy incumpliendo el ordenamiento jurídico, pero ese ordenamiento jurídico es injusto, es ilógico, le impone cargas a las personas que son injustificadas. Pero me dirán, pero es que espera, si tú aceptas estas cargas o estas injusticias, tendrías que permitir otras injusticias. Y claro, y tendríamos que ver cuáles otras injusticias serían aceptables. Y con eso entonces lo que va usted haciendo es destruir el ordenamiento jurídico. Y eso es un problema. Es un problema, por supuesto, si yo no quiero que se caiga a pedazos el Estado de Derecho en Chile. Pero ¿cómo lo hago entonces? Y ahí me respondo. ¿Podría yo decirle a la señora Juanita que está en ese momento, a esta señora con cáncer que se quiere divorciar, señora Juanita, ¿sabe que yo no le puedo llevar esto? Porque yo voy a mentir. No puedo. ¿Y a dónde voy a ir? No, es que esta es una norma ética. Y la verdad es que yo creo que no van a haber abogados que la tomen. O quizás sí, justamente abogados que le van a cobrar bastante, pero se lo van a llevar. Y así. Eso de ver que ante esa dificultad mi respuesta es yo no lo llevo, busque a otro, es complejo. Pero tengo más veces en que digo yo no hago esto. Discúlpeme, pero que hay un conflicto ético, yo esto no lo hago. Y entonces eso ayuda a limitar a nuestros clientes y decirle abiertamente, si usted espera que yo haga esto porque se supone que los abogados tienen que cumplir y hacer y a costa de todo ganar, yo estas cosas no las hago. Y le explico cuál es el conflicto ético que se genera ahí. Y usted comprenderá que yo al menos esto no lo voy a hacer. Si usted necesita que yo haga esto, entonces yo no lo voy a llevar, que lo haga otra persona. Y mi experiencia es que a todas las personas a las que yo le advertí aquello, lejos de que ese cliente se va, ese cliente se queda conmigo y no solo se queda conmigo, sino que me recomienda a otra persona. Pero para eso necesito tener claro cuál es mi pero, cuál es mi límite ético y estarlo cuestionando permanentemente. ¿Sí? Bien. No sé si quisieran comentar algo más, no sé qué más pudiera hacer en el grupo con el que estoy, dado que no son estudiantes de Derecho, pero si tienen alguna duda o pregunta de lo que yo estoy comentando, o crítica, por favor, díganmelo. ¿Sí? Usted y después la señora. Disculpen, llegué tarde, en la mañana lo oí, práctico, yo me dije, son 5 de la tarde, pero me voy de aquí, agarré 2 camiones. Pasa que yo soy señora ya grande poeta, algo describo de lo que es
en esto. La falta de educación, no sé, oí que no lo creen, la falta de cultura hacia lo que yo cada ocasión que vengo son 3, 4, 5 alumnos. Sé que hay una prepa, sé que hay secundarias, sé que hay normalistas y quién sabe tanto. Y lo recuento y veo esto. Ahora mi posición ante decir, yo no necesité licenciado, dejé una casota, pero le dije a mi esposo, yo me voy a lo que es la felicidad. ¿Sí? No, dejé lo que dejé. Y ahora saben yo, ahorita, ¿saben qué les digo? No quedé en jubilación. ¿Sí? Perfecto. 35 años en grandes empresas. Pero ¿saben qué hasta ahorita digo, jóvenes? He aprendido. Ya van 2 libros en poesía mística, la que yo llevo en relato. Me he dado a conocer en el medio cultural, he entrado a la radio a que me grabe poesía. Y sin más me quiero presentar, porque si una ocasión vine y pasé a un salón exclusivo 6, psicología, dije un cierto poema. Les digo, ¿quieren que regrese? ¿Dónde está la cultura ya de los jóvenes? Y yo aplaudo a usted, me dirigí a conocerla, a conocer señoronas como usted, que con mis posibilidades, ¿sí? Llegué a tener, hasta no tener, y deseo emprender una casa para la mujer viuda. Muy bien. Me gustaría saludarla personalmente. Claro, cómo no. Y esto es lo que puedo dirigir yo, porque yo, viendo toda mi experiencia, no escuela, pero aprendí mucho en la televisión o hasta ahorita, radio universidad y grandes cosas de lo que es pláticas. Todo ese interés siento que ha crecido, estoy hablando y nada más estudié hasta 6º año. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo solo quería comentarle lo siguiente sobre lo que usted dice. Uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Podemos criticar todos los que no están. Yo creo que lo que hay que hacer es felicitar a los que están. Porque de este grupo humano pueden surgir cosas maravillosas. Entonces, en vez de que critiquemos que no vinieron todos los que no vinieron, por algo no vinieron, fíjese. Quizás no era momento que vinieran, quizás lo que yo estoy hablando no les interesa en absoluto y los comprendería. Pero lo que a mí me parece valioso y lo que yo les agradezco y rescato enormemente es que ustedes hayan querido estar aquí hoy día y ojalá que de esto pueda surgir algo para cada uno de ustedes más favorable. Al estar con personitas ya estudiantes y más que nada tengo camino a estar aquí supuestamente. Bueno, muchas gracias. Usted también había levantado la mano. Sí, bueno, yo me voy un poquitito más hacia su exposición de toda la parte ética de ese momento de decidir, ¿no? Porque pues por costumbres, por moral, incluso hacemos las cosas en sociedad. Las profesiones implantan o implementan un código de ética profesional, pero el que lo ejecuta es el ser humano, aquel que decide sobre si es correcto o no, según su percepción, según su vivencia, según su grado de estudios, es la manera en que va discerniendo con qué se queda, con qué no. Estos casos que usted nos ha planteado son muy interesantes porque aunque aparentemente son de una cotidianidad, para muchos pudiera ser sectores apartados de la sociedad, que también se dan en México. Mi pregunta es, en todo esto, ¿qué hacen personas como usted en Chile para cambiar ese orden jurídico que tienen cuando pues, las normas que están impuestas por el Estado tal vez no son las correctas? Eso de que 3 años, 1 año, o sea, cuando existe la voluntad, pues
¿Existe la voluntad? Sí. O que también ya invitan allá, sí me gustaría, ¿verdad? Que nos invitaran primero a cumplir un año, a ver si nos llevamos. Y luego ya decimos otro año y ya nos vamos. Sí. Bueno, la señora quería morir tranquila, ¿no? Claro. Sí. Entonces es eso, o sea, ¿qué hacen las personas como usted, que son muy conscientes de todas estas fallas de ese sistema? Que creo yo que hace mucho en el sentido de que incluso eso de decir, ¿saben qué? Estoy siendo falto de ética en ciertos aspectos, soy muy consciente. Sé que estoy al filo de la navaja, como usted lo mencionó. O sea, en ese momento yo creo que usted ya está sembrando una semilla en sus estudiantes. Pero a nivel profesional, a niveles que van de abogados, o sea, decir, a ver, ¿no? Y luego también una segunda pregunta. Yo sé que Chile es profundamente católica, y no lo fue en el régimen de Pinochet, o sea, porque había un cerramiento muy curioso, ¿no? Pero no es algo que esa religión, la religiosidad que han tenido, nos constriñe a esas costumbres de que la cosa sea así, no se permeó el Estado de esta gran convivencia con la religión. Qué interesante las dos preguntas. La primera es, ¿qué hago yo para que esto cambie? Yo creo que estoy haciendo lo que puedo hacer y para eso es intentar generar una semillita en los estudiantes de Derecho de la facultad más importante en Chile, que ha tenido como tradición 16 presidentes de la República, la mayoría de los parlamentarios que son abogados estudiaron Derecho en la Universidad de Chile, o son jueces relevantes, o son académicos relevantes, y por todas esas vías yo creo que podemos incidir para que hayan cambios legislativos. Primero tiene que haber una conciencia de que este ordenamiento jurídico, las reglas que tenemos no corresponden, no deben ser modificadas. Pero sinceramente le digo, yo no me siento capaz de tomar las armas, no creo en la violencia y no estoy por una revolución. Yo estoy por un cambio dentro de la democracia, dentro de ay, me entró una crema en el ojo, dentro de las reglas regulares. Y eso es un cambio más lento. Entonces tengo que tratar de ir haciéndolo por dos vías, en lo concreto del juicio de esta persona en particular y generar esta conciencia para quienes pueden intervenir en la incidencia final, lo hagan, con esa preocupación, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Es que no puedo hacer nada más, pues créame, si es hasta ahí, hasta donde está el espectro en donde yo creo que puedo hacer, que tampoco es poco, ¿no? Yo siento que un profesor universitario tiene una posibilidad de hacer tantos cambios tan importantes. Más todavía los profesores de la enseñanza básica, primaria y secundaria. Pero por determinadas razones en Chile no tienen la posibilidad. Yo estoy en un lugar privilegiado con estudiantes que son personas que tienen una inquietud y una preocupación enorme y que tienen una capacidad también muy importante. Entonces ahí ayudar a que esta semillita vaya creciendo me parece que es muy fundamental. Y tengo confianza en Chile a pesar de que estamos con una situación tan crítica, pero tengo confianza que esto que yo les estoy diciendo a ustedes, en verdad, si nos sentamos a conversar, yo creo que pocas personas podrían decir, no estoy de acuerdo contigo. Pero para eso yo tengo que poder conversarlo de una forma en que yo sea respetuosa con ustedes, que los comprenda en las inquietudes, en las miradas que ustedes tengan. O sea, tenemos que sabernos escuchar y respetarnos y ser consistentes. No puedo estar diciéndote a ti, y después salgo y le digo, ve a otro para estar bien con el de acá, con el de allá. Hay una cuestión de carácter también. Yo soy una mujer muy asertiva, que eso hace que mucha gente no me quiera, porque voy a decir no, porque es no, y considero que es no. Así sea alguien a quien yo apoyo en un determinado cargo o no lo apoyo en un determinado cargo, ¿sí? Eso de la primera pregunta. Vamos a la segunda. Efectivamente, durante el gobierno militar en Chile, la Iglesia Católica, una importante rama de la Iglesia Católica, fue muy determinante en apoyo a las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Para el golpe de Estado yo tenía 5 años de vida, me acuerdo perfecto el bombazo a la moneda, me acuerdo perfecto, yo viví en dictadura, mis años de estudiar en la universidad fueron los siguientes. Los últimos 5 años antes de que asumiera Elwin. El primer año de universidad, yo participé en una toma, estuve detenida 5 días para echar al decano de la Facultad de Derecho que había permitido que entraran agentes de la CNI, detuvieran y torturaran a estudiantes de la facultad. Muchas gracias. En segundo año participé en una protesta que duró más de 3 meses en la universidad para echar a un rector que Pinochet puso en la Universidad de Chile, un militar, Federici.
3 meses y tanto. En tercer año era el plebiscito del sí y el no. Mi cuarto año de universidad fueron las elecciones presidenciales. Y quinto año, en marzo, asume Elwin. Esos fueron mis años universitarios, ¿sí? Justamente esos años universitarios y justamente mi enseñanza en el colegio hizo que de la Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco, rescate enormes cosas, pero también sea muy crítica de otras. Y yo creo que si yo hoy día estoy haciendo esto que estoy haciendo es porque soy católica. Porque siento que ser católica es justamente que yo tengo que validar al otro, respetarlo, cualquiera sea su condición, su creencia. ¿Comprende? Eso para mí, en verdad, es ser católica. Y entonces cuando muchos dicen, ¿y cómo hace uno para manejar esta visión tradicional de la Iglesia Católica? Como en todo grupo humano hay muchas miradas. En la Iglesia Católica, en la evangélica, en todo hay muchas miradas. Pero yo rescato, al menos para mí, para lo que yo hago en mi actuar cotidiano, aquellas reglas. Y entonces creo que a mí me marcó en ese sentido. Pero lo que no me confundo nunca, es que una cosa es mi creencia religiosa y lo que yo les voy a imponer a ustedes en mi ejercicio y en mi actuar regular. Yo no puedo imponerles a ustedes que ustedes crean que existe una Virgen, la Virgen María, etcétera, etcétera. Nada de eso. Y el Espíritu Santo y todo lo demás, no. Pero con mis actos yo les puedo demostrar a ustedes si es que es bueno que yo sea católica o no. Y ahí hago el juego entre lo católico y lo no católico. Y sigo rescatando que en la Iglesia Católica también hoy día y en Chile existe un grupo humano de la Iglesia Católica tan valioso, tan rescatable como existió en dictadura. Lo que pasa es que se ve menos, pero existe. Eso. Bien. ¿Alguien más quiere alguna pregunta o comentario? ¿No? Dígame. Bueno, un poco retomando el comentario de la persona que antecedió. Sí. En el sentido de que se observaron muy pocos compañeros aquí en este momento. Bueno, hay veces que uno también hace o se preocupa a veces por esos detalles, ¿no? El asunto de que quisiéramos que más de todos estuvieran y tuvieran la oportunidad de poder acceder a este tipo de ideas, ¿no? Pero finalmente, como usted lo dijo bien, es interesante que los pocos que estén tengan algo que llevarse. Sí. Y en ese sentido, quiero nada más manifestar que cuando se dan este tipo de eventos, por lo regular, lo interesante es que siempre tenemos la oportunidad de tener acceso a ideas que normalmente, bueno, no se dan de manera cotidiana. Son cosas sobresalientes. Entonces, cuando uno asiste a este tipo de eventos, finalmente uno haga de cuenta que se va llenando de todos, ¿no? Que finalmente de forma posterior, empezamos a interrelacionar en nuestro intelecto y de eso nos va subiendo paulatinamente. Sí. Y cuando nosotros vamos accediendo cada día más a este tipo de ideas, normalmente estamos subiendo en la comprensión de las cosas y del mundo. Entonces, bueno, si hoy tenemos aquí a algunos compañeros, me parece, por lo que incluso acabo de observar en la exposición de algunos, que finalmente ellos ya van a entender que este tipo de situaciones son aquellos que les van a hacer subir más y crecer más. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho su comentario y lo comparto plenamente. Efectivamente, yo siento que eso es lo que está pasando y ojalá que ustedes de esta reunión puedan sacar algo que les haga por lo menos cuestionarse en lo futuro. Bien. Eso sería entonces, les agradezco mucho y les deseo lo mejor. Agradezco mucho al Centro Universitario de los Lagos, a Yolanda y a Juanita, el que me hayan acogido, Juanita me ha acompañado desde ayer que llegué en un temporal brutal que había y en todo momento les agradezco mucho. El pueblo mexicano, ustedes son personas muy cariñosas, muy gentiles y lo valoro enormemente. Esto en el trato en Chile no se da y para mí es una riqueza infinita, así que se los agradezco muy sinceramente. Hasta luego, gracias. Bueno, perfecto. ¿Se la ganó? Sí. Claro que sí. Pues como en la mañana lo comenté,
vuelvo a felicitarla por ese gran corazón, por esa calidad humana y que, bueno, nos gustaría que estuviera nuevamente con nosotros, ¿o no? Sí, ¿verdad? Con esta calidad humana, con esta… Es abogada, sin embargo, ella sí es una abogada derecha, totalmente, totalmente, y bueno, por eso nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros y realmente la vamos a volver a invitar, nos gustaría que volviera a aceptar esa invitación y tener más abogados, aunque sigan los administradores aquí en estas actividades, que los felicito enormemente, que no era un taller para administradores, pero creo que lo que ella nos acaba de compartir no nada más es para abogados, vuelvo a insistir como en la mañana esta actividad, sino para todos, ¿no? Como seres humanos, como individuo. Ella habló de valores y ética y creo que eso no apunta a ninguna carrera. Somos como personas, individuos, ¿sí? Bueno, doctora, nuevamente me voy a permitir dar lectura a la constancia. La Universidad Internacional de Verano 2016, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Lorena Lorca por su participación como tallerista en la primera jornada de Derecho, Empresa y Transparencia con el taller Método de Enseñanza Clínica que se aplica en la Facultad de la Universidad de Chile, efectuado el 14 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Atentamente, piensa y trabaja. Lagos de Moreno, Jalisco, 14 de julio de 2016, y firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, y la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica. Nuevamente, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias.